¿Cuántas cosas le pasaron a este país? Yo sé que hay mucha gente que gusta de mirar para adelante y es así. Un país se construye pensando en el futuro, pero solidificando lo que nos pasó. Pasaron 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano y no dejo de sorprenderme con algunos datos de esta historia, porque el crucero Belgrano navegaba por fuera de la zona de exclusión. ¿Qué es la zona de exclusión en una guerra? Bueno, la propia zona que fue establecida en el 30 de abril por el Reino Unido son 200 millas imaginarias de radio que tenía como epicentro las propias Malvinas. El crucero General Belgrano estaba afuera y el Conqueror le tiró igual. El Belgrano es el único navío hundido por un submarino en un conflicto armado. Siempre leí esta historia con mucha atención, pero hubo un testimonio que me llamó mucho la atención por lo que contó, por lo que dijo, que obviamente estaba ahí, que logró sobrevivir. Dijo algo así en un momento que el agua ya estaba sobre la cubierta principal cuando ya habían explotado los dos bombazos. Y entré en el mar caminando, dijo Alejandro Belicou, que en ese momento era guardamarina. Fui nadando hasta una de las balsas, que estaba a unos 20 o 30 metros de distancia, y ni siquiera me di cuenta que el agua estaba fría. La sensación térmica era de 20 grados bajo cero. En la balsa donde yo estaba, contó Alejandro, cuando alguien quería hacer pis, todos ponían las manos. Las manos que estaban entumecidas de frío, para calentarlas apenas un poco. Está Alejandro Belicou con nosotros. Alejandro, ¿cómo te va? Facundo Pastor te saluda en Radio La Red. Facundo, un gran placer de hablar con vos. Bueno, lo mismo para mí y para todo nuestro equipo. Alejandro, contame, ¿qué te acordás de lo que vivías hace 40 años? ¿Dónde estabas? Ya, se me vuelve a erizar la piel, escuché todo el esfuerzo de producción con esos recortes de audio y estoy reviviendo los momentos. Hace 40 años atrás, en este preciso momento, hacía alguna hora que nos habíamos hundido, un poco más de una hora, estábamos en las balsas organizándonos para pasar la noche porque sabíamos que se venía pesado, un temporal se nos avecinaba. Por suerte, en el momento del abandono, todavía el mar estaba relativamente tranquilo, frío, con cierto viento, pero tranquilo. Lo peor vino después, a la noche. Y esas cosas que contaste de otra entrevista que me habían hecho esta mañana sí son ciertas. La sensación térmica, el agua a 2 grados de temperatura. Claro. Vos acababas, Alejandro, por lo que leo y logro ubicarte dentro de esta locura, vos acababas de tomar la guardia en los cañones principales del buque cuando escuchaste la explosión. Yo acababa de tomar la guardia en los controles de los cañones, que era un cuarto que estaba detrás del puente de navegación. Claro. ¿Qué tenías que hacer ahí, Alejandro? ¿Cuál era tu rol? El rol era, no te olvides que estábamos navegando en crucero de guerra. Crucero de guerra implica que en cualquier momento podíamos entrar en combate, o sea, no era una cuestión absolutamente sorpresiva. Claro. Digamos que había cierta amenaza. Y el rol era la dirección y la respuesta inmediata de los cañones de 6 pulgadas ante cualquier ataque. Los cañones de 6 pulgadas son esos cañones grandes que lleva al crucero, que sabrás visto en fotografías, lo más notable. Entonces, mi rol en esa guardia era el control de los cañones principales. Claro. Miraba el horario porque tengo aquí una cronología de lo que fue, y el primer torpedo, el MK8, impacta en el Belgrano a las 16:02, o sea que hace minutos nomás se cumplieron realmente 40 años del bombardeo, de ese primer impacto contra el Belgrano. Exactamente, 16:02 primero pegó el primer torpedo, segundos después nos pega el segundo, y en 30 minutos fue todo el tiempo que dispusimos para poder abandonar el buque en forma organizada, porque después, cuando el crucero comenzó a escorarse sin inclinarse 90 grados, ya era imposible salir. Cuando pega el primer impacto y después el segundo, ¿hubo un tercero que nunca terminó de detonar o eso es un mito? No es un mito. El submarino Conqueror tiró una andanada de 3 torpedos, por una cuestión de probabilidades. 2 efectivamente pegaron el torpedo, el tercero salió
siguió de largo y pegó en proximidades de otro destructor que estaba al norte nuestro, que por suerte no le pegó porque si no hubiera sido... Claro. Alejandro, y cuando escuchás el impacto, ¿recordás qué fue lo primero que pensaste, que sentiste? No tuve tiempo de pensar. El primer impacto fue como una piña bien pegada, me tiró, en ese momento estaba parado, me tiró al suelo, no tuve tiempo ni de reaccionar porque ahí inmediatamente fue el segundo impacto. Y la pregunta era ¿qué está pasando? Hasta que nos dimos cuenta que nos había atacado. Claro. Nos habían atacado con torpedos. ¿Y cómo fue esa recorrida? Digo, ¿vos tenías en la cabeza de qué manera evacuar si pasaba algo así o no tenías mucha preparación? No, estábamos absolutamente preparados. Todos los días había prácticas de abandono, zafarranchos de abandono que decimos los marinos, que era concurrir a tu balsa que tenías asignada. De hecho, toda la tripulación nos movíamos con el buque con una mochila de supervivencia, que cada uno metía en la mochila en lo que se le ocurría, material de abrigo, chocolate, lo que te pudiera hacer. O sea, no eso era lo que tenías que manotear si pasaba algo así. ¿Lo llegaste a manotear vos? Lo tenía conmigo en forma permanente. Claro. O sea, donde iba al baño me movía con la mochila de supervivencia. Claro. Y llegaste a agarrar la mochila de supervivencia y empezaste a recorrer. ¿Cuánto recorriste hasta llegar a la primera balsa? No, antes de abandonar el buque, como yo estaba detrás del puente de navegación, colaboramos con la gente del puente para que pudieran salir porque se había deformado tanto el buque que las puertas se habían trabado. Destrabamos las puertas, después tratamos de comunicarnos con los otros buques que estaban relativamente cerca eran unos puntitos al norte, ¿no? Para poder comunicarnos con ellos y decirles que nos habían pegado y que nos estábamos hundiendo. El primer torpedo pega en la sala de máquinas, nos quedamos absolutamente sin energía eléctrica, un silencio sepulcral, algo muy notable para el que ha navegado porque estás acostumbrado a los ruidos de las máquinas, los generadores, un silencio en el mar, esos te pegan fuerte. No había forma de comunicarnos porque no teníamos alimentación eléctrica, tiramos bengalas, hicimos todo lo posible. O sea, el primer bombazo vino acompañado del impacto, pero aparte vino acompañado de poner prácticamente tu mente en oscuro. Sí, era de día todavía, pero bueno, la gente que estaba en las cubiertas bajas, o sea, no se veía nada. No veían nada. A eso sumale el humo por el incendio, la explosión, los gases. O sea, la gente que estaba en las cubiertas bajas realmente se vio una situación muy aprobada. Claro. Pero la gente igual estaba acostumbrada, porque una cosa de lo que te enseñan a mentalizarte, sobre todo en casos de guerra, que vos, en donde estés en el barco, siempre estás mirando por dónde puedes salir. Claro. Alejandro, y a partir de ahí, 402 o 1602, el primer impacto, contaste todo lo que contaste, y en qué momento lográs salir a la superficie a buscar la balsa. Y estamos hablando de que el crucero tenía 70 balsas, capacidad para 2.000 personas cada balsa, ¿no? Sí, cada balsa para 20 personas. Para 20, perdón, no 2.000, que te digo 2.000. Para 20 personas. Pero estábamos sobredimensionados en cantidad de balsas por las dudas. Sí. De hecho, hubo balsas que salieron después a flote, fueron aprovechadas por nosotros para pasar gente, porque había balsas que abandonaron con 40 personas a bordo, o sea, doble la capacidad máxima. Y bueno, más o menos calculo que habrán pasado desde el momento de la explosión hasta que abandoné el buque unos 30 minutos. O sea que en media hora vos lograste ponerte en la balsa, ¿sí? 20 personas, 20 compañeros, y la balsa ya empieza a alejarse del Belgrano, ¿correcto? No del todo. La balsa, por un problema de viento, el viento hace un efecto de succión de las balsas. Estábamos pegados al buque. Tratábamos la forma de despegarnos porque sabíamos que cuando el buque se hundía era posible que nos hundiera, nos chupara con el mismo hundimiento. Claro. Pero por suerte, en el momento de hundirse, el crucero se hundió tan elegantemente, por así decirlo, que armó una ola que nos hizo barrenar como 60 metros. Parate ahí, porque estás contando la historia, Alejandro. Estás contando la historia. Hubo un momento donde vos giraste sentado en la balsa
¿Y viste cómo el mar argentino se devoraba al Belgrano? Exactamente. Sí, son esas fotografías que habrán visto muchos con el crucero escorado 90 grados, después se hunde bien de popa en la parte de atrás y cae en vertical, casi como el Titanic. ¿Y eso cómo fue? Partió. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien gritó algo? ¿O era silencio total lo que se vivía en una balsa que tampoco tenían destino? Nos estábamos organizando para la supervivencia. En la balsa que abandoné, o sea, la que me sacó a mí del agua, eran 40 personas. Habíamos encontrado una balsa vacía, yo me había pasado a esa balsa para ver si estaba en condiciones para recibir más gente, y transbordamos, a esta balsa se transbordaron 18 personas más, 19. Cuando vi el momento del hundimiento, y realmente cuando se hundió el crucero es la desolación, o sea, te quedás vos en el mar, mirás alrededor, las balsas alrededor tuyo, pero ahí tomás conciencia de que estás solo en el medio del mar y que alguien te tiene que venir a buscar porque si no, te morís. O sea, te juro que se me pone la piel de gallina en este momento que estoy recordando como seguro, si película. Seguro, Alejandro, ese color naranja de las balsas, que la verdad que volvemos a ver las fotos y no podemos creer. Yo decía recién que inevitablemente un país se construye mirando para adelante, pero recordando claramente lo que vivimos, y no nos pasó hace tanto tiempo. Hace 40 años la Argentina vivía una guerra. Yo a veces tengo la sensación de que hay cierto, digamos, de que hay un sector de la sociedad como que se desprende del tema y no lo repasa como lo tiene que repasar, porque no pasó tanto tiempo y se murió mucha gente. Y la mitad de los caídos de esa guerra fueron ahí, donde estabas vos. Sí. Creo que dentro de las tragedias masivas en Argentina en los últimos años la del crucero es la mayor, ¿no? O sea, murieron 323 argentinos en ese preciso momento. ¿Cuánto estuvieron en la balsa? Me imagino 30 horas navegando, o ¿qué pasó después? Más que navegar, se había levantado tanto viento que los aviones que nos estaban buscando, que eso es un capítulo aparte desconocido por muchos, porque las operaciones de rescate fueron realmente un ejemplo de lo que debe ser una operación de rescate. O sea, con un mar, con un temporal, con olas de 4, 5, 6 metros de altura, los buques buscándonos, los aviones consumiendo casi todo el combustible al límite, tratando de encontrarnos. La primera visualización que hacen los aviones, 24 horas después, casi al mediodía siguiente, después de las 12, nos encontraron a 100 kilómetros de donde nos habían hundido. O sea, ¿100 kilómetros recorrieron en 30 horas? No, recorrimos 100 kilómetros en 20 horas. O sea, en menos de un día. Tal era la fuerza del viento y la corriente que nos estaba llevando para el sur. Claro, a una temperatura, como yo marcaba antes, de 20 grados bajo cero. La sensación térmica, o sea, la suma del viento y la temperatura ambiente hacía que la sensación, lo que sentía, era como si estuvieras a 20 grados bajo cero. Claro. Alejandro, te quiero agradecer este testimonio, mucha gente enganchada, mucha gente escribiéndonos. ¿Tenés 3 hijos? Tengo 3 hijos, sí. ¿Charlas mucho con ellos de esto? De vez en cuando me preguntan. Yo en general, si no me preguntan, no cuento nada. Trato de mirar para adelante. O sea, Malvinas es algo que ha quedado, no en el recuerdo, ha quedado muy en la memoria. Claro. Pero mi mensaje es, hay que mirar para adelante. Seguro, o sea, seguro. Pensaba, Alejandro, por último, agradeciéndote este tiempo, que podamos charlar con esta suerte de, no sé si la palabra es homenaje o recordatorio de lo que nos pasaba, de lo que les pasaba y nos pasaba como país hace 40 años. ¿Y qué quedó tuyo ahí en esa sala donde vos estabas? ¿Qué quedó de vos ahí? A veces lo pienso y es un problema de meditación profunda. Creo que quedó mi juventud, porque a partir de ahí, yo tenía 24 años en ese momento, la vida me cambió. O sea, mi perspectiva frente a la vida fue absolutamente distinta. Dejé de ser un joven, un adolescente,
y creo que pasé a ser un hombre y a preocuparme y a vivir la vida de otra forma. ¿Volviste a Malvinas, Alejandro? Perdón, no te escuché bien. ¿Volviste a Malvinas? He vuelto a navegar, fui a la Antártida varias veces en estos últimos años, por temas profesionales. ¿Volviste a navegar y a surcar esas aguas similares al lugar donde el Belgrano, como vos relatabas con palabras perfectas, era chupado por el mar argentino después los bombazos ingleses, ¿no? ¿Volviste a pasar cerca de ahí? He vuelto como 7 u 8 veces navegando por ahí, sí. ¿Y? Cada vez que pasaba por ahí, iba a mi recuerdo y mis oraciones para todos los compañeros que han quedado en esa tumba del marino, que es el buque. Alejandro, te agradecemos porque obviamente nos llena de emoción todo lo que contás, de la manera en que lo contás, con mucha entereza y 40 años después de ese momento que es imposible de describir salvo escuchándolos a ustedes, ¿no? Te mando un gran abrazo y gracias por recordar a los héroes que han quedado en el Belgrano. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande, hermano. Gracias. Buenas tardes, un gusto. Alejandro Belicou, ex guardia marina, sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano, a 40 años.